En este video vamos a tratar el tema de membranas biológicas. Vamos a hacer hincapié en la membrana plasmática, que es el límite de las células. Y como estamos en la parte exterior, digamos, de las células, también vamos a hablar de la composición de la matriz extracelular y vamos a describir la pared celular de las plantas, porque también existe pared celular en otros organismos, pero bueno, vamos a hablar de las plantas por estar relacionada a la composición de la pared celular, al aprovechamiento de forrajes por los animales. Es un tema que a ustedes les va a interesar porque es parte de la carrera de ustedes. Cuando nosotros hablamos de membranas biológicas, tenemos que pensar en las funciones que tiene una membrana. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de teoría celular, dijimos, entre otras cosas, que una característica común a todas las células es que tenían una membrana celular? Esa membrana celular, las características de las membranas biológicas son muy similares. Esas membranas pueden tener varias funciones. Pueden ser un soporte estructural, o sea, le dan un límite externo a la célula, por ejemplo, pero también pueden integrar el sistema de endomembranas y funcionar como mecanismo de compartimentalización de la célula. Si ustedes recuerden, cuando diferenciábamos las procariotas de las eucariotas, decíamos que dentro de las eucariotas, en el interior de la célula, las funciones estaban compartimentalizadas y eso era debido a que las organelas podían estar rodeadas por membranas. Otra función en la cual está involucrada las membranas es en la transmisión de información, porque las células no están aisladas una de otra. También en la regulación del metabolismo, por algunas características que después vamos a comprender, como la detección del funcionamiento intracelular. En el transporte selectivo de sustancias, y vamos a poder explicar por qué una membrana es selectivamente permeable, y también como las células, cuando forman organismos multicelulares, están en contacto unas con otras, existe un mecanismo de reconocimiento celular que también está presente incluso en los organismos unicelulares, porque en ese caso reconocen el medio externo. También reconocen las células, bacterias u otros agentes que pueden ser nocivos para su vida. Entonces, parte de la estructura de la membrana está relacionado con esas funciones que tiene la membrana. Cuando nosotros hablamos de la organización de la membrana, esto ya ustedes lo comenzaron a ver en el curso de ingreso, estamos hablando de una estructura que es muy dinámica, es fluida, está formada por una bicapa lipídica que tiene proteínas intercaladas o ubicadas de diferente forma dentro de la bicapa lipídica. Se caracteriza porque sus componentes son móviles, son asimétricas, especialmente cuando tenemos una cara de la membrana que está limitando una célula hacia el exterior, va a tener una composición, hacia el interior va a tener otra composición, y tiene algunas características como que por esa composición fosfolipídica hay partes de la membrana que son hidrofóbicas y otras hidrofílicas. Entonces, esa bicapa que forma la membrana está formada, en resumidas cuentas, principalmente por fosfolípidos y por proteínas. La forma en que se distribuyen hace que se conozca el modelo de la membrana como modelo de mosaico fluido. Y ahora, cuando entremos en la descripción de la membrana propiamente dicha, vamos a ver por qué se llama modelo de mosaico fluido. Acá tenemos un pequeño diagrama de una célula cortada y tendríamos rodeada por una membrana plasmática.
Esa membrana plasmática, como pueden ver abajo, está formada por una bicapa de fosfolípidos, una bicapa lipídica, dice en el dibujo, y tiene dentro de la bicapa, ustedes pueden ver que tienen proteínas de diferente tipo. Ahora vamos a volver sobre esas proteínas y su función. La función de la membrana plasmática o celular define los límites externos de la célula, hace que la célula pueda ser una entidad totalmente diferente a su entorno o al medio que la rodea, regula el tránsito de sustancias hacia adentro y hacia afuera, y cuando hablamos del sistema de endomembranas, define los compartimentos y organelas que tenemos dentro de la célula. Pero en general, las características de las membranas son todas doble capa lipídica y proteínas incrustadas o adheridas a esa bicapa. La doble capa lipídica, cuando nosotros vimos en unos videos anteriores, en la clase anterior de macromoléculas, hablamos de lípidos, ¿no es cierto? Y hablamos de los ácidos grasos que estaban formados por carbonos e hidrógenos y que formaban unas cadenas largas que podían estar unidas a una región que en el caso de los fosfolípidos está formada o tiene fosfato. Entonces, la formación esta conjunta de un fosfato con las colas de ácidos grasos hace que se forme un fosfolípido y ese fosfolípido tenga unas características muy particulares. En la parte que está el fosfato, ¿sí? esa parte de la molécula tiene características que, digamos, interaccionan con el agua, o sea, son amigas del agua, son hidrofílicas, tienen carga, son hidrofílicas. La parte de las colas de los ácidos grasos son hidrófobas, o sea, no tienen interacción con el agua, no quieren tener interacción con el agua. Entonces, esta característica hace que las moléculas de estos fosfolípidos se definan como anfipáticas. Una molécula anfipática es aquella que tiene una porción de la misma hidrofílica y otra porción de la misma hidrofóbica. Entonces, esa es la característica general de los fosfolípidos que van a integrar la bicapa de la membrana, ¿sí? Y que ya los habíamos visto cuando vimos la descripción de los lípidos. Incluso también habíamos nombrado en esa clase, si vemos el dibujo del costado derecho según lo estoy mirando, el grado de saturación de las uniones carbono-carbono hacen que pueda ser una cola derecha o una cola que se tuerza. Y esto tiene que ver después con la fluidez de la membrana y lo vamos a explicar a continuación. Si nosotros tuviéramos en un medio cualquiera una cantidad de fosfolípidos con las características que recién estuvimos describiendo, o sea, con una cabeza hidrofílica y las colas hidrofóbicas, si nosotros la dejáramos en un medio para que ellas se agruparan, seguramente van a formar un micelo. ¿Por qué? Porque todas las colas, si estuvieran en un medio acuoso, obviamente, todas las cabezas hidrofílicas iban a tratar de estar en contacto con el agua y las colas hidrofóbicas iban a tratar de evitar el agua. Entonces, si dejáramos a una capa de fosfolípidos adquirir su forma en un medio acuoso, obtendríamos esas micelas que tenemos en ese caso, ¿no es cierto? Las que vemos arriba. Pero en el caso de las membranas, en lugar de formar esas micelas, lo que se forma es una bicapa como lo que está representado en el medio. Como tenemos medios acuosos hacia afuera y hacia adentro, vamos a tener que las cabezas de los fosfolípidos se van a orientar hacia afuera o hacia adentro y las colas hidrofóbicas se van a orientar todas hacia adentro. O
sea, por eso decimos que queda una bicapa fosfolipídica con la parte de los fosfatos hacia afuera y hacia adentro de la célula y las colas hidrofóbicas hacia adentro de la membrana. Hay además otros lípidos en la membrana. Estos fosfolípidos que estuvimos hablando hasta este momento son los que forman la bicapa continua de la cual está constituida la membrana plasmática. Pero hay otros lípidos que ya los describimos, que ya hablamos sobre ellos, que dijimos que tienen otra forma diferente, que están formadas por anillos carbonados, que se llaman esteroides, y de esos esteroides en las membranas de los animales tenemos colesterol, o sea, se incrusta entre dos fosfolípidos componentes de membrana otro lípido que se llama colesterol y que tiene que ver con la fluidez de membrana. Entonces ya vamos uniendo algunas características. Si el nombre era el modelo del mosaico fluido, una de las características que tiene que tener la membrana es que sea fluida, es que se pueda movilizar, flexibilizar. Para eso tiene que haber determinado movimiento de las moléculas que se da en los fosfolípidos, ¿sí? Cuando los fosfolípidos tienen las cadenas de ácidos grasos derechos, todos los fosfolípidos se van a ubicar uno al lado del otro muy juntitos y la fluidez disminuye. Cuando los fosfolípidos tienen una de las patas de los ácidos grasos torcida por su nivel de insaturación, entonces lo que tenemos es mayor fluidez porque las moléculas de los fosfolípidos como que se separan. Pero a su vez el anclaje de las moléculas de colesterol en la membrana hace que la fluidez disminuya. Entonces, si nosotros hacemos un resumen de esto que estoy diciendo ahora, la fluidez de las membranas va a estar condicionada por el grado de saturación de las colas de ácidos grasos de los fosfolípidos y por la presencia de colesterol entre las moléculas de los fosfolípidos. Es de la manera que lo estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Colesterol se ubica entre los fosfolípidos de la membrana, también es un lípido con otras características y lo que sucede es que hace que la membrana sea menos fluida cuando hay mucha presencia de colesterol. Esto enseña exactamente lo que venimos diciendo en este momento. Cuando todas las uniones entre los carbonos de los ácidos grasos son dobles, la pata del ácido graso es derecha y cuando no lo es, se tuerce. Entonces, cuando se tuerce, da lugar a que se separen un poco las moléculas de los fosfolípidos y se aumente la flexibilidad o la fluidez de las membranas. Vamos ahora a un dibujo que junta todos los componentes de la membrana. Porque sí, yo les estoy contando y hablando mucho sobre la doble capa fosfolipídica y acá la pueden ver que la mayoría está compuesta por eso, con las cabezas fosfatadas hacia arriba y hacia abajo. La parte extracelular está dibujada hacia arriba, la parte interna de la célula, que dice citoplasma, está dibujada abajo. Fíjense que entre la doble membrana ustedes tienen moléculas de colesterol incrustadas, pero tienen unas moléculas más grandes que representan a las proteínas, ¿sí? Las proteínas no tienen la misma posibilidad de moverse que tienen las moléculas de los fosfolípidos y normalmente se agrupan formando pequeños mosaicos inmersos en toda una capa fosfolipídica. De ahí viene el nombre de modelo del mosaico fluido, porque tiene partes, ese mosaico, si bien todo es fluido, tiene partes, mosaicos adentro, donde la fluidez es diferente, porque eso se debe a la presencia de mayor cantidad de proteínas y a la presencia de mayor cantidad de colesterol y a la orientación que tengan las patas de los ácidos grasos de los fosfolípidos.
Entonces, hasta ahora entonces tenemos todas esas características: fosfolípidos, los lípidos de colesterol, las proteínas. Las proteínas pueden tener glúcidos, carbohidratos unidas a las proteínas, y generalmente eso sucede hacia la cara externa o extracelular, y hacia adentro tienen puntos de contacto con los elementos que forman el citoesqueleto, que después lo vamos a ver detenidamente. Por eso, si ustedes miran este dibujo y recuerdan una de las diapositivas anteriores, dijimos que es asimétrica, ¿sí? Esto es simplemente para contarles que hay un movimiento continuo, están como dibujadas las formas en que se pueden mover los lípidos. Los lípidos pueden como rebotar adentro de esa membrana, pueden rotar, pueden flexionarse, pueden moverse, porque los lípidos en realidad no están unidos unos a otros, sino que están en continuo movimiento en esa masa fosfolipídica. Por eso es tan importante que ustedes recuerden cómo se llama este modelo de mosaico fluido, y a qué se atribuye la fluidez de esa membrana. Y simplemente para que tengan idea de a las velocidades que se mueve esta membrana, la doble membrana la doble capa fosfolipídica, fíjense que estamos hablando que los movimientos pueden ocurrir en el orden de los 10 a los 5 segundos, ¿no es cierto? O sea, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6 segundos, 10 a las menos 9 segundos puede ser lo que tarda en moverse un fosfolípido dentro de la bicapa fosfolipídica. O sea, es continuo el movimiento y es continua la fluidez de esa membrana. Ahora bien, esto hablando de fosfolípidos, pero ¿vieron qué importante y qué notorias eran las proteínas que estaban dentro de esa membrana? Pues bien, esas proteínas tienen diferentes formas de ubicarse en la membrana y por ende tienen diferentes nombres y tienen diferentes funciones. Vamos a ver cómo se llaman las proteínas. Se llaman proteínas extrínsecas o periféricas aquellas que están unidas a la membrana hacia afuera en forma débil, o sea, con fuerzas electrostáticas, puentes hidrógenos. Entonces, las proteínas periféricas o extrínsecas son muy fáciles de separar de la membrana, porque simplemente con la adición de una sal o con un cambio de pH esas proteínas se despegan. Pero sin embargo hay otras proteínas que se llaman intrínsecas o integrales, que ustedes en el dibujo las vieron como atravesando la doble capa fosfolipídica, y esas tienen una muy fuerte interacción con el resto de la membrana, ¿sí? Porque se tienen que unir no solamente a la parte hidrofóbica, sino también a la parte hidrofílica, y entonces ese tipo de unión hace que para sacar esas proteínas de la membrana se necesitan otro tipo de cosas, como por ejemplo los detergentes y los disolventes orgánicos, ¿sí? Cuando uno quiere despegar las proteínas, un detergente puede hacer que se puedan disociar. Y por último tenemos proteínas que están unidas covalentemente a lípidos de membrana. Y esas normalmente tienen algunas funciones específicas dentro de la célula, y su disociación requiere que sea una reacción enzimática, ¿sí? No se pueden separar por ninguno de los otros dos métodos. Pero entonces tenemos como resumen tres tipos de proteínas. Unas están en forma periférica, otras están integradas a la membrana y la atraviesan de un lado al otro, y otras están unidas fuertemente a los lípidos de membrana. Entonces, en cada caso, su separación requiere métodos diferentes. El dibujo muestra lo que estábamos hablando hasta recién, y es simplemente para que ustedes puedan recordar cuál es cuál. Cuando hablamos de proteínas periféricas, fíjense, están en un color bastante liláceo, y en realidad están ubicadas siempre por afuera,
de la membrana propiamente dicha están como adicionadas, pero sin fuertes uniones. Las integrales son las que están marcadas en azul y atraviesan la membrana de un lado para el otro, y en ese caso su separación va a requerir que uno pueda romper esos enlaces hidrofóbicos que tenía con la parte central de los lípidos, por lo tanto requiere un detergente. Y después hay unas proteínas que están en un rosa anaranjado, que son las que están ancladas a los fosfolípidos. Esto en el primer dibujo. El segundo dibujo directamente repite la información, pero se las volví a poner porque fíjense que les está diciendo qué se necesita para poder separarlas, ¿no? Un cambio de pH en las periféricas, un detergente en las integrales y una enzima en las unidas a lípidos. Entonces, esos son los 3 tipos de proteínas. Ahora bien, es muy importante que ustedes recuerden esas proteínas, porque ahora vamos a describir una característica muy importante de la célula que tiene mucho que ver con la bicapa fosfolipídica y con las proteínas, principalmente con las proteínas integrales o las que atraviesan la membrana. Una cosa que yo ya les dije es que la membrana es selectivamente permeable. Permeabilidad quiere decir cuántas cosas deja pasar una membrana. Algo permeable es algo que deja pasar, impermeable no deja pasar, y selectivamente permeable es que elige lo que deja pasar. La forma en que la membrana elige lo que deja pasar está relacionado a esa formación de la membrana por una bicapa fosfolipídica y la presencia de proteínas en esa bicapa. Si no intervienen las proteínas en el transporte a través de una membrana, puede haber 2 sistemas de transporte. Una difusión simple, que simplemente es el pasaje a través de la bicapa, pero también puede haber una difusión en la cual sí intervenga una proteína y que se llama difusión facilitada. Ahora lo vamos a ver en un dibujo como para poder entenderlo. Pero entonces, difusión simple no mediada por proteína, difusión facilitada mediada por proteína, y puede haber además una forma de diferenciar el transporte en un transporte pasivo, cuando no se requiere energía para realizar ese transporte, entonces el transporte es a favor de un gradiente de concentración. Ese transporte pasivo puede estar mediado o no mediado por una proteína, y la opción en este segundo caso es el transporte activo, o sea, el transporte que requiere energía porque se va a hacer un transporte en contra de un gradiente de concentración, y lo que yo requiero para esto es empujar, o sea, poner energía para poder pasar una cosa del lado de la otra. El caso del transporte activo sí o sí requiere que intervenga una proteína. Vamos a verlo sobre dibujos copiados del libro de Ordersic, en el cual es muy fácil comprender, y aparte van a ver qué tipo de cosas pasan en cada caso. En el primer dibujo de arriba tenemos un ejemplo de una difusión simple, que directamente es el pasaje a través de la bicapa fosfolipídica. Y en ese caso las cosas pasan siguiendo un gradiente de concentración en uno u otro sentido, para afuera o para adentro, y lo que pasa es moléculas que son solubles en los lípidos y oxígeno, o sea, dióxido de carbono, agua, ¿sí? En el caso, esto no requiere energía y no requiere de una proteína, ¿sí? Ahora bien, fíjense en la siguiente. Tenemos una proteína grande que pasa de un lado a otro de la membrana. Fíjense que como es una proteína que está integrada a la membrana, es una
proteína integral de membrana, ¿sí? A veces esas proteínas simplemente forman un canal en el cual pasan determinadas cosas, o sea, pasa agua, pasan iones, pero por un canal, simplemente se llaman proteínas canal y es un canal de intercambio de cosas, o sea, pasan como más rápido que si pasaran por una difusión simple. Ninguna de estas dos cosas requirió energía, siempre están pasando a favor de un gradiente de concentración. Vamos a la tercera, también fijándonos que se llama difusión facilitada, pero tampoco requiere energía y también va a favor de un gradiente de concentración, pero es selectiva. Entonces, en realidad, lo que hace esa proteína es detectar, identificar lo que quiere pasar y deja pasar algunas cosas y no deja pasar a otras. En este caso puede ser un aminoácido, un azúcar, una proteína pequeña. La detecta, la deja pasar y se cierra la proteína para que no pasen otras cosas. De las tres opciones que vimos acá, las tres son transporte pasivo. ¿Por qué? Porque ninguna requiere energía. Difusión simple cuando pasa a través de la membrana fosfolipídica. Difusión facilitada cuando pasa a través de la membrana con ayuda de las proteínas, ya sea proteínas canal o proteínas receptoras. Si nosotros vemos este otro dibujo, y traten de no confundirlo porque el dibujo se ve muy similar a la parte de abajo del dibujo anterior. En este caso vamos a hablar de un transporte activo. ¿Cuál es el punto de comparación con la difusión? Y con la difusión facilitada podemos decir transporte activo y difusión facilitada, que sería pasiva, ambas utilizan proteínas de membrana para realizar el transporte. ¿Cuál es la diferencia? El transporte activo necesita energía. ¿Cuál es la otra diferencia? Y muy probable que hagamos un transporte en contra de un gradiente de concentración. Entonces necesitamos hacer fuerza para que lo que tengamos que pasar pueda pasar para el otro lado. Entonces, como ustedes ya habrán escuchado en la clase a donde vimos macromoléculas, hablamos de esa moneda de energía que era el ATP, adenosín trifosfato. Entonces acá vamos a empezar a ver cómo se usa, por ejemplo, en el transporte membrano. Era la moneda de energía que nosotros teníamos de liberación rápida de energía para poder ser utilizada instantáneamente. Si fijan en la secuencia del dibujo, vemos que yo lo que quiero pasar es calcio. Hay mucha concentración de calcio afuera, pero yo quiero sacar calcio de la célula, o sea, voy en contra de un gradiente de concentración. Necesito una proteína, esa proteína va a ser una proteína integral también, y el proceso es así. Yo tengo que ubicar el calcio que tengo que sacar y la energía al lado de la proteína. El calcio entra en la proteína, el ATP se adiciona a la proteína y le cede un fosfato y de esa manera le cede la energía. Por lo tanto, cuando ustedes van al último dibujo, van a ver que en lugar de tener una molécula de ATP, tienen un ADP y un fosfato, ¿no? Y un fósforo. Entonces, esa era la moneda de energía, esa es la energía que requería la proteína para poder pasar el calcio en contra de un gradiente de concentración. Entonces, esas eran todas las opciones que teníamos en transporte. Si nosotros lo vemos en un resumen, podemos comparar cuáles son los casos que necesitan proteínas, cuáles son los casos que necesitan energía y qué similitudes hay entre uno y otro de los transportes y cuáles son las diferencias. ¿Esto qué hace? Que la membrana pueda ser definida como selectivamente permeable, o sea, elige lo que va a pasar a través de ella. Todos conceptos que es importantísimo que ustedes que puedan recordar. Hay otras formas de ingresar o de sacar cosas de la célula que también requieren energía, pero que requieren además movimiento
movimientos en la membrana y reestructuración de la célula para poder hacer a veces un intercambio un poco más grande de determinadas cosas. Si las cosas van a ingresar a una célula, el proceso se llama endocitosis, primeros 3 dibujos. Si algo va a egresar de la célula, si el proceso se llama exocitosis. Y de acuerdo a cómo sea el proceso de ingreso, vamos a tener algunas palabras nuevas. Por ejemplo, ¿cómo funciona una endocitosis o exocitosis? Simplemente intervienen partes de la membrana que forman vesículas, ¿sí? Si estamos hablando de una endocitosis, vamos a tener que ingresar algo que está fuera de la célula hacia adentro de la célula. Para ingresarlo, ese algo que tiene que ingresar va a ubicarse dentro de una invaginación, una pequeña bolsa que hace la membrana. Se ubica ahí, la membrana se cierra, forma una vesícula y puede transportar directamente ese contenido hacia el interior de la célula. Dibujo 1 dice endocitosis de soluciones y eso se llama pinocitosis. Cuando lo que engloba la membrana y forma una vesícula es una solución, el proceso se llama pinocitosis. Cuando nosotros tenemos determinadas cosas en una solución, pero tenemos que elegir qué cosas queremos transportar, puede ser que la membrana tenga unos receptores que elijan lo que hay que transportar. Entonces, el proceso es de ingreso, o sea que es endocitosis, pero se llama mediada por receptores porque los receptores eligen las cosas que uno va a ingresar. Entonces ustedes lo tienen como marcado como unas pequeñas Y que serían los receptores en la membrana que eligen las cosas que nosotros queremos elegir o capturar desde esa solución externa. Obviamente cuando la membrana se cierra va a quedar las cosas elegidas pegadas al receptor y un pequeño resto del fluido extracelular porque esto es una entrada por endocitosis de soluciones, ¿sí? Si nos vamos a la parte de abajo, vemos que continuando con endocitosis, en algunos casos lo que ingresa son partículas sólidas. Entonces, el proceso es el mismo, pero en lugar de ingresar una solución, ingresa algo sólido y por eso el proceso se llama fagocitosis. Le puse las dos fotografías que tenía el libro al lado porque está bueno para saber en qué caso se produce esto. Por ejemplo, esa es la forma de alimentarse de las amebas y la forma en que los glóbulos blancos pueden ingerir bacterias mediante ese proceso de fagocitosis. Entonces, los 3 primeros dibujos de esta diapo lo que están demostrando es el proceso de endocitosis en sus 3 posibilidades y eso implica ingreso de cosas. Cuando de la misma forma nosotros estamos hablando de cosas que se pueden envolver en una membrana y formar una vesícula, pero que es necesario sacar de la célula, no ingresar, sacar, estamos hablando del proceso de exocitosis. Y es el último dibujo, o sea, no hay mucho más que explicar. La vesícula viene del interior de la célula, se dirige hacia la membrana externa, lo que tenemos es que sacar esas cosas, esos residuos de la célula, se une, se abre y el contenido interno de esa vesícula sale hacia el exterior. Ese proceso se llama exocitosis. Si ustedes recuerdan una de las primeras diapositivas que les mostré en este video, cuando hablábamos de la disposición asimétrica que tenían las cosas en una membrana plasmática, veíamos que hacia afuera las proteínas tenían carbohidratos unidos y se llamaban glicoproteínas. Entonces, esa distribución
con estos residuos de azúcares y glicoproteínas hacia afuera, ese recubrimiento que tiene una célula animal se llama glicocálix. Y tienen un dibujito al costado a donde tendríamos una célula animal y lo que se hace es ampliar un trocito de la membrana externa. Entonces la membrana plasmática con su bicapa y la parte de arriba son todas las terminaciones de los glúcidos unidos a las proteínas o a los lípidos y de esa forma forman ese cepillo que ustedes están viendo ahí. Si regresan con el pensamiento a las funciones iniciales que le describimos cuando empezamos a dar membrana, se pueden recordar que en un momento dijimos que tenía que ver con la información que se transcribía de célula a célula, con la identificación entre ellas y con la identificación de sustancias nocivas para ellas. Bueno, ese glicocálix o glucocálix es el que está relacionado con ese tipo de funciones. Todas esas glicoproteínas tienen esa función de identificar los contactos que tenga la célula hacia afuera. Sin embargo, si nosotros pensamos, aún con glicocálix, las células están unas al lado de la otra y esas terminaciones de glucoproteínas están inmersas en una sustancia fluida que sería como el medio de relleno que tienen entre dos células. Eso se llama matrix o matriz extracelular y que sería el conjunto de materiales por fuera de la célula que en realidad unen las células, tienen una función en la integración fisiológica y en la cual están inmersas las células, o sea, sería como el medio intersticial o intercelular en el cual tenemos entre las células, o sea, un conjunto de sustancias que tienen como función rellenar todos los espacios que puedan quedar entre las células, a su vez le confieren resistencia mecánica a los tejidos, contribuyen a un medio equilibrado, nutritivo y metabólico para las células, porque si no, las células no podrían estar una aislada de la otra y solamente conectadas por las terminaciones de los glúcidos de las glicoproteínas. Ya habíamos dicho que también puede proveer de fijación o anclaje celular en el caso que sea necesario. Puede ayudar a ser como un medio táctil en el caso de que las células estén involucradas en funciones de tránsito y a su vez está relacionado con la comunicación celular, o sea, ese glicocálix que nosotros tenemos inmerso en esa matriz celular es lo que hace que todo junto pueda transportar señales e identificar las células entre sí. Si bien no estamos hablando de membrana, veníamos hablando de la membrana plasmática como límite externo de las células y en los animales sería el único límite externo que tenemos. En las plantas, la función de la membrana plasmática es exactamente igual, o sea, todas esas funciones de ser selectivamente permeable, de tener las señales con otras, todo eso funciona igualmente en las plantas, pero las plantas además están recubiertas por una pared celular, o sea, la célula de las plantas no termina en la membrana, sino que cuando tenemos la membrana, por afuera de esa membrana tenemos una pared celular. Eso le da determinada rigidez a las células de las plantas y está compuesta principalmente de celulosa y de pectina. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de carbohidratos? Hablábamos de carbohidratos, macromoléculas de carbohidratos y nombrábamos entre ellas a la celulosa, ¿sí?
y decíamos que tenía que ver con el sostén en las células vegetales. Bueno, acá está la celulosa y la pectina. La celulosa como carbohidrato es el componente más importante que tiene la pared celular. Pero eso no quiere decir que aísle totalmente a las células. O sea, así como nosotros estábamos recalcando que las células animales mantenían el contacto entre ellas por determinadas características de su formación, de la membrana, de la composición externa de la membrana, también las células vegetales mantienen una comunicación entre ellas por medio de pequeños canales que en realidad atraviesan las paredes de células continuas y hacen la comunicación entre el citoplasma de células vecinas. Esos lugares se llaman plasmodesmos y ahora los vamos a ver. Las membranas, las paredes celulares también son características de algunos otros organismos como algunas procariotas y los hongos. La composición de las paredes celulares es diferente. Nosotros hacemos hincapié en esto de la composición celulósica de la pared celular de las células de las plantas, porque ustedes como veterinarios después van a ver que los sistemas digestivos de los animales tienen que ver con la capacidad de interactuar dentro del organismo con otros microorganismos y poder, por ejemplo, hacer la degradación de la celulosa dentro del organismo. Por eso tenemos rumiantes y no rumiantes, por ejemplo. Pero es para que recuerden por qué hacemos nosotros un pasaje por las características de las células de las plantas y les nombramos qué quiere decir tener una pared celular que no existe en el caso de los animales. Esta es la forma en que están formadas las paredes de las células vegetales, o sea, es un arreglo de moléculas de celulosa que se van entretejiendo entre ellas y que esas microfibrillas de celulosa están a su vez unidos por polisacáridos que son diferentes a la celulosa. Pero esa fuerza inicial de la pared está dada por el entretejido de las moléculas de celulosa. Y acá, simplemente para que ustedes confirmen determinadas cosas que se les pueden haber presentado como duda, es las células de los organismos multicelulares están relacionadas entre sí, están comunicadas entre sí y a veces tienen características de unión que están relacionadas con la función o el lugar a donde estén ubicadas esas células. Por eso les puse esta última diapositiva simplemente para que vean determinadas cosas. Y aparte para que después, cuando les dé el citoesqueleto, entiendan cuando les estoy hablando de determinadas características de los componentes del citoesqueleto. Cuando hablamos de desmosomas estamos hablando de uniones entre células que componen tejidos muy flexibles, o sea, un tejido como la piel, por ejemplo, o como las células que componen el intestino delgado, están sufriendo movimientos continuos. Entonces, para mantenerse unidas también tienen algunas ayudas, como por ejemplo algunas fibras o filamentos del citosol que se intercambian entre las células, se unen y hacen que la unión sea fuerte y flexible, o sea que el tejido se pueda seguir moviendo, no se rompa simplemente porque se flexionó. Otras características de algunos tejidos es que, por ejemplo, hay tejidos que necesitan prácticamente ser impermeables, que no pueden tener una fuga de lo que tienen adentro porque sería muy perjudicial para el funcionamiento del resto del organismo. Entonces, esas células que están, por ejemplo, recubriendo una vejiga urinaria, ¿sí?, tienen que estar fuertemente unidas para que no se escape nada del contenido interno de ese órgano. Entonces, la unión entre las células
está acompañada por un refuerzo de fibras proteicas que van sellando las membranas de las células. Por otro lado, hay células que necesitan estar en continuo intercambio de cosas porque de eso depende el funcionamiento de todo el organismo, como por ejemplo las células hepáticas. Y en ese caso tienen uniones en hendidura que son tan abiertas como canales que puedan comunicar los interiores de células adyacentes y de esta manera trabajar en forma conjunta. Y hace un momento les estaba hablando de las características de las células vegetales y la presencia de pared celular, y les dije que sin embargo, a pesar de que además de la membrana había una pared, las células podían tener una comunicación entre ellas, y esta comunicación entre células adyacentes vegetales se llaman plasmodemos.